Bienvenidos a este segundo episodio de Hosteltour y Montlex en Legal Talks. Hoy vamos a hablar en mi chispa legal del alquiler vacacional ilegal. Luego ya les comentaré sobre la charla que viene a continuación, que es muy interesante porque va a desarrollarse en torno al tema del canal de denuncias de inminente aplicación en las empresas de más de 50 trabajadores. Otra norma más que tenemos que vigilar y cumplir probablemente en este mundo lleno de normas, ¿no? Para hablar de normas, hoy también quisiera darles un apunte que tiene que ver con mi primer episodio, cuando les comenté sobre el registro de entrada de viajeros. ¿Se acuerdan que les dije, parecía mentira, con los tiempos que corren, que el propio Puigdemont había solicitado a la Comisión Europea que no entrara en vigor el registro de entrada de viajeros? Desde que vieron, si es que lo vieron, el primer episodio de Chispa Legal en el que yo comentaba esto, hasta ahora ha habido un cambio sustancial, desde luego no por nosotros, evidentemente, pero lo cierto es que el propio Ministerio del Interior, ha dictado una resolución en la que deriva la entrada en vigor de este Real Decreto hasta octubre del 2024. Iba a entrar en vigor en enero del 2024 y lo lleva hasta octubre. Yo creo que no lo debería llevar, sino que lo debería quitar o lo debería reformar. Pero les cuento esto porque la incidencia de, en este caso, el Ministerio del Interior, la intervención de Carlos Puigdemont, nos va a llevar también a analizar un tema muy interesante en las cuestiones del alquiler vacacional y Europa. Numerosos destinos turísticos proponen un montón de restricciones al alquiler vacacional. Desde luego que quiero hablar del alquiler vacacional ilegal, porque el alquiler vacacional llegó al mundo del turismo y llegó con muchas ideas nuevas y positivas, democratizar ese servicio, permitir que hubiera una alternativa a los hoteles, pero lo cierto es que en muy poco tiempo ha generado también una serie de problemas evidentes, ¿no? Aumento de precio de alquileres, gentrificación de esas zonas de las ciudades, problemas de competencia desleal con el sector turístico vacacional regulado, por así decirlo, y lo que es peor, la existencia en las plataformas de numerosas ofertas de viviendas vacacionales que no son legales. No les cuento, pero vamos, desde Hawái hasta Barcelona, pasando por Palma, comienzan las restricciones o las prohibiciones, o las necesidades de que, bien, usted quiere llevar una vivienda vacacional adelante, pero el mínimo para firmar el contrato es de 30 días. Todo esto está generando una gran tensión internacional, hasta el punto de que la nueva regulación de la Unión Europea, de reciente, prácticamente aprobación del proyecto en el Parlamento Europeo para pasar a la Comisión, nos lleva a pensar si realmente esta es la regulación adecuada. Se dice que la Unión Europea, entre sus mejores cualidades, tiene la de establecer normativas modernas, acercándonos, por ejemplo, a la regulación de la protección de datos y ahora también al problema que se ha creado con las viviendas vacacionales. Lo cierto es que el único titular al que parece haber convencido esta regulación es una declaración de la propia plataforma de Airbnb, que considera que viene a celebrar la nueva regulación. A mí me hace sospechar un poco que Airbnb celebre la nueva regulación europea. Las declaraciones de Hosteltour no van por ahí. Hosteltour, como saben ustedes, un gran think tank del turismo en España, viene a decir se ha perdido una ocasión en Europa. ¿Y quién ha perdido la ocasión en Europa? En parte el gobierno de España, porque estaba bajo su presidencia la aprobación de este reglamento y la verdad es que España es uno de los países donde el turismo es la gran industria. Sorprende, ¿no?, que no se haya buscado una mayor protección del sector turístico regulado, ¿no? Porque tampoco lo hemos tenido ese apoyo en el partido de la oposición. El Partido Popular Europeo tampoco ha luchado para que realmente se buscara una norma que permitiera un mayor control de esta situación, que es muy sencilla y que se proponía también desde Hosteltour, y es que hubiera un control ex ante, que realmente se pudiera controlar las viviendas vacacionales que están en el sistema antes de que se cuelguen. Esto que no se ha conseguido, que en el último minuto se sacó de la norma y que la gente desconoce, y que fue fruto de una propuesta de último minuto del Partido Popular Europeo a través de un europarlamentario español, para más Inri,
pero que tampoco luchó el Gobierno de España para que realmente aquello no se retirara, porque lo que importaba era que ustedes no pueden colgar viviendas vacacionales ilegales en las plataformas. La idea es que las plataformas no tienen que verificar la legalidad o ilegalidad de lo que ofrecen. Pues miren, esto es un gol por toda la escuadra para el sector turístico regulado. ¿Por qué? Porque nadie duda de que una plataforma no puede vender juguetes tóxicos o que una plataforma no puede... Imagínense ustedes que Airbnb vendiera fármacos ilegales en todo el mundo. Yo creo que no tardaríamos ni un minuto en paralizar esa plataforma. Pero no sé qué ocurre con el turismo, que es perfectamente válido que Airbnb cuelgue, porque no es su competencia verificar, viviendas vacacionales no reguladas. No es solo el sector turístico regulado, yo creo que también las viviendas vacacionales organizadas a través de su lobby deberían haber luchado por esto. Estamos en contra de lo que es ilegal, estamos en contra de que las plataformas puedan vender, incluso de modo despótico, objetos que no son productos, que no son servicios, que no son legales. Gol por toda la escuadra, lo lamentamos en Chispa Legal, a ver si alguien se pone las pilas, como ha ocurrido con el registro de entrada de viajeros, y en un mes vemos alguna diferencia. No lo creo. La única diferencia, en el gobierno balear sí que ha salido una norma incorporada a la ley de urgencia habitacional de principios de octubre, que dice muy claramente que se permite como medida cautelar, provisional, el cierre temporal de las viviendas que se dedican a uso turístico que son ilegales. Así de sencillo, así de fácil. Ahora les paso con la charla sobre el canal de denuncias que les he informado antes. Estará Carolina Ruiz, experta en Derecho Laboral y Penal, Guillermo Caro, que es también un experto en estas cuestiones y abogado experto en tecnología, y el representante de Riu Hotels de Compliance. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenas tardes, un placer saludarles. Bienvenidos a este segundo episodio de estas Legal Talks organizadas por Hosteltour, donde, como ya se comentó en el anterior episodio, charlaremos sobre temas de gran interés para el sector turístico y legal. Bien, durante el día de hoy el tema a tratar es la obligación de implantar el nuevo canal de denuncias ya vigente para empresas de más de 249 trabajadores y que será efectivo también a partir del próximo mes de diciembre para empresas de entre 49 y 250 trabajadores. Cabe resaltar la importancia de este canal de denuncias, ya que es fundamental para prevenir los riesgos penales y laborales en la empresa, en definitiva, para prevenir la comisión de delitos en el seno de la organización. Y para ello contamos hoy con la presencia de dos excelentes profesionales. Aquí tengo a mi izquierda a Carolina Ruiz, abogada experta en compliance penal, responsable del área penal y laboral en Montlex Abogados, licenciada por la Universidad de Barcelona en el año 1998, sí. Una amplia experiencia en el sector. Y por otro lado tenemos a Pablo Fernández, abogado senior in-house en Riu Hotels and Resorts. Buenos días. Y bien, empezaremos a tratar este tema recordando los requisitos para la implantación de este canal de denuncias. Carolina, ¿nos puedes comentar un poquito, en fin, las obligaciones de la empresa en cuanto a estos requisitos? Bueno, me imagino que te estarás refiriendo a qué debo tener y mantener, ¿no?, para evitar ser sancionado. O sea, el aspecto práctico más que lo meramente jurídico que establece la norma, ¿eh?, lo que nos interesa. ¿Qué tengo que tener para que no me sancionen? Bueno, pues en primer lugar, la empresa debe diseñar un proceso claro y sencillo. Es decir, es importante facilitar a los trabajadores el que puedan denunciar fácilmente. Y para ello les vamos a dar la información de cómo realizar esa denuncia, qué información tengo que acompañar a esa denuncia, así como cuál es el procedimiento o cómo se va a gestionar esa comunicación que hace el denunciante. En segundo lugar, importantísimo cuando nos estemos planteando el canal de denuncias, garantizar la confidencialidad y el anonimato, por una sencilla razón, para que el empleado se sienta seguro
a la hora de hacer esa denuncia. Por tanto, es muy importante respetar la confidencialidad y además, como novedad en nuestra norma española, se va a permitir el anonimato en esas denuncias, con lo cual también vamos a facilitar esas comunicaciones, sobre todo en temas especialmente sensibles que pueden implicar ciertas reticencias por parte del informante. Otro punto importante para tener en cuenta en cuanto a esos requisitos del canal de denuncias para que sea un canal de denuncias efectivo y que cumpla la normativa, pues sería capacitar a los empleados. Es decir, vamos a formarles de cómo realizar una denuncia efectiva, de cómo utilizar ese canal de denuncias, vamos a informarles de los trámites y gestiones que se van a realizar una vez que entra esa denuncia, sobre todo de la prohibición de represalias. Es decir, una de las hitos importantes de la norma es la prohibición de represalias hacia el informante por las denuncias que pueda haber puesto en marcha. Importantísimo también es establecer responsabilidades claras, es decir, aquel empleado o miembro de la empresa o la organización a quien le va a corresponder recibir, gestionar y tramitar esas denuncias, tenemos que asignarle esas responsabilidades claras y precisas para hacer efectiva la tramitación, respetando en todo caso la confidencialidad de esa información y la efectividad en la tramitación de esa denuncia. Y finalmente, pues yo te diría importante el tema del seguimiento, es decir, lo que necesitamos es que el canal de denuncias sea operativo y eficaz y por lo tanto vamos a establecer un protocolo, un seguimiento en el curso de esta denuncia que nos permita realmente llegar hasta el fondo de la cuestión que se ha planteado. Durante ese seguimiento, pues, insisto, se sigue una serie de procedimientos y se establecen unos informes regulares según va avanzando la investigación de esa denuncia. Que deben ser conocidos, entiendo, por el equipo del Compliance Officer o por el propio... Correcto, claro, ahí es todo el equipo que esté implicado en esa investigación de la denuncia, va a haber una coordinación que a su vez no solamente es equipo jurídico interno, sino que también pueden contar con un sistema externo mixto, que es un asesoramiento externo. Realmente es importante el asesoramiento externo, sobre todo atendiendo a las especificidades de según qué materias que pueden ser objeto de esta denuncia. O sea, perfecto. Resumir esquemáticamente, requisitos del canal de denuncias para que sea un canal efectivo y operativo, que sea accesible. En segundo lugar, que sea confidencial, fácilmente identificable, es decir, tenemos que facilitar que los empleados tengan conocimiento del canal de denuncias. Un ejemplo que te puedo poner, si tenemos página web, pues lo vamos a situar en la página de inicio, en una sección separada, donde sea fácilmente empleados identificable. Y terceras partes interesadas. Y terceras partes interesadas, correcto. Tiene que ser efectivo, tiene que ser eficaz y, sobre todo, insisto, garantizar la gestión y la tramitación, respetando en todo caso la confidencialidad del informante y de la información que se está manejando. Porque, ¿qué denuncias deberían de tramitarse o qué tipo de denuncias deberían de plantearse a través de este canal? O sea... Vale, bueno, cuando hablamos del canal de denuncias, concretamente hay otras vías, otros canales de información hacia la empresa, pero el canal de denuncias del que estamos hablando hoy, el objeto sería infracciones de derecho europeo y luego también se contemplarían infracciones penales y administrativas graves y muy graves. Estas son las que tienen acceso al canal de denuncias y las que generarían ese procedimiento de investigación con las garantías que establece la norma. Perfecto. Bueno, Pablo, tú nos podías comentar un poco como componente del departamento legal y del equipo del Compliance Officer en una empresa ejemplar como RIU, que se ha certificado en la norma, en la UNE 19.601, que certifica vuestro sistema de gestión de prevención del delito. En este caso, ¿nos podrías comentar un poco cómo se ha desarrollado esta implantación o cómo habéis cumplido con esta obligación? Sí, claro. Bueno, con la entrada en vigor de la Ley 2/2023, RIU se ha visto obligado más bien a adaptar su sistema o su canal de denuncias o canal ético, como le llamamos nosotros, a la nueva norma.
este canal ya lo contábamos con él desde el año 2019. Porque si no me equivoco ahí es cuando ya empezabais con el... Efectivamente. Inicialmente lo que existía era ahora un correo, un correo postal y bueno, también podía ser verbal y un correo electrónico. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esta norma se publica inicialmente es bastante complejo porque la norma hace o te obliga a casar aspectos que inicialmente pueden parecer muy difíciles de encajar, como por ejemplo el anonimato del informante y un sistema de comunicación directa y continuada. Entonces, claro, ¿tú eso cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Así, pues, tecnología, ¿no? Te lo planteas y dices, bueno, ¿yo esto cómo lo hago? Entonces, bueno, esto nos llevó a un análisis de todas las alternativas posibles que se tenía que implementar, a mi parecer, en un tiempo récord, porque para las empresas como RIU se tenía hasta junio de este año. 13 de junio, 14 de junio. Efectivamente, 13 de junio. Y bueno, finalmente nosotros nos hemos decantado por una herramienta informática que nos ayuda a una gestión sencilla y muy eficiente de todas las denuncias. Este sistema lo gestionamos a través de un equipo externo que nos ayuda tanto con lo que es asesoría legal como con lo que es la gestión de las propias denuncias, porque el volumen es inmenso, y también con un equipo interno del que yo formo parte, que seríamos como la oficina ética, le llamamos nosotros, la oficina de compliance, que está encabezada por el compliance officer, officer, ¿no? Efectivamente. Y aparte de eso hay que tener en cuenta que por la magnitud que tiene RIU, ¿vale? Que entra muchísimo, sí, luego, a través del... luego hablaremos del tipo de denuncias que os entran, porque es verdad que es interesante y creo que a la gente que nos está escuchando le puede interesar precisamente eso, ¿no? ¿Qué tipos de denuncias entran a través de ese canal? Una cosa es la teoría, otra cosa es lo que luego acaba entrando ahí, ¿no? Pero bueno, hablabas de equipo interno, equipo encabezado por el Compliance Officer y un apoyo externo. Carolina, tú como asesora externa, ¿nos podrías, bueno, desde tu perspectiva, darnos a entender cómo es ese apoyo de facto luego en el... Sí, bueno, de hecho nosotros, mi equipo jurídico, somos los asesores externos, la cadena RIU, en todo este tema de canal de denuncias en particular y compliance penal en general, porque este canal de denuncias también es uno de los requisitos esenciales para compliance penal, por lo tanto asesoramos en esos dos ámbitos. Entonces, al hilo de lo que estaba comentando Pablo, ¿cómo nos coordinamos el equipo jurídico interno y los asesores externos? Bueno, como él bien ha dicho, utilizamos una herramienta informática, de acuerdo con los tiempos actuales, que cambia todo muy rápido, por lo tanto, ahí vamos, que se está constantemente actualizando. Que con eso ya garantizaríamos, cumpliríamos con la parte de requisitos de confidencialidad, de anonimato. Exactamente. La herramienta que nosotros utilizamos está diseñada para garantizar todos estos requisitos que al principio os he expuesto así brevemente. Efectivamente, la forma de la tramitación, la confidencialidad, se permite a través de la herramienta las denuncias anónimas. Entonces, a efectos prácticos, pues bueno, entra en la herramienta una denuncia. Entonces, esta denuncia filtramos por el contenido que tú antes me has preguntado. Canal de denuncias, exactamente de qué materias estamos hablando. Pues filtramos por el contenido para ver si es infracción de derecho europeo, si es infracción penal o infracción administrativa grave o muy grave. Entonces, en el momento que se hace esa primera criba, que lo hacemos nosotros como abogados externos, por parte de RIU se emite una comunicación de recepción al informante que está diseñado en un plazo máximo de 7 días. Podemos contestar el primer día, el segundo, pero el plazo máximo que se está estipulado de acuerdo a lo que establece la normativa es de 7 días, y esto es de acuerdo también con lo que os he comentado al principio, que se requiere un canal de denuncias que sea efectivo y operativo. Entonces, para que una herramienta sea operativa, evidentemente tenemos que acotar unos tiempos y unos plazos y no eternizar sine die la tramitación, porque entonces ni es efectivo ni es operativo. En el plazo de 7 días, por parte de RIU, se emite ese acuse de recibo, por parte de la herramienta, ¿no? Correcto, al informante. A partir de ahí se nos hable un plazo, insisto, de acuerdo con la normativa, de 3 meses. Esos 3 meses tenemos que llevar a cabo la investigación
ver la información que se ha aportado, ver un poco qué diligencias probatorias tenemos que practicar, si se requiere más documental, pruebas testificales. Eso en caso, perdona Carolina, de que se valide efectivamente esa comunicación, esa denuncia, que efectivamente ya se valide con Correcto, la denuncia. una vez que ha pasado ese vez filtro y ya... vemos que es materia de canal de denuncias, porque como muy bien ha apuntado Pablo, con la extensión de RIU llegan, no sé si decir denuncias o comunicaciones de todo tipo. Sí, o sea, hemos visto de, de todos los colores y cosas que no tienen nada que ver con ni derecho laboral, ni penal, ni infracciones graves o muy graves. Pero el canal recibe, entonces tú das el acuse y recibo y validas o no validas. Validas si es materia de canal de denuncias, no validas si va a ir a otros departamentos. Entonces, tenemos 3 meses para practicar esta investigación. Hay temas, si nos ha pasado, de extraordinaria complejidad, que hay a lo mejor componentes internacionales o algún tipo, sobre todo, o temas de anonimato, que nos ha dificultado bastante la investigación. La norma sí te permite alargar el... Correcto, te permite alargar 3 meses más y eso sí que nos lo hemos encontrado también en alguna ocasión. Como bien ha dicho Pablo, la norma es de este año, pero RIU ya estaba trabajando con un canal de denuncias desde el año 2019, es decir, que ya hay recorrido con el sistema de... y va claro, lo único que hemos hecho a raíz de la norma es adaptarlo y ya darle forma con una herramienta informática que garantice todos los hitos de la norma. Entonces, como bien os estaba diciendo, en la fase de investigación vamos a realizar todas las diligencias probatorias que estimemos necesarias. Esto viene a ser como una instrucción, un procedimiento penal. Vas recabando pruebas para ver realmente si lo que se ha denunciado tiene base o no. Se va realizando lo que se llaman unos informes regulares. Nosotros vamos comunicando a RIU, pues a raíz de esa investigación, los adelantos, los avances. Entiendo, perdón, la investigación se va haciendo junto con... el equipo interno o con incluso jefes de departamento. Sí, claro, tú ten en cuenta que la fuente directa la tienen ellos. Entonces, nosotros asesoramos jurídicamente y procedimentalmente durante todo esto, pero la fuente directa a la que pueden acudir ellos o sea, la coordinación es la empresa. Externa también es incluso no solo con el equipo interno de compliance, sino con los otros con los que puedan estar implicados atendiendo a qué es lo que se está denunciando. Entonces, a resultas de esta investigación se van realizando esos informes regulares sobre los avances para llegar a una propuesta de resolución y finalmente pues, a la resolución que ponga término al procedimiento en un sentido u en otro. O bien archivando o bien si realmente hay indicios de delito lo comunicamos inmediatamente al Ministerio Fiscal y ya se inician todos los cauces procesales penales correspondientes. Ahí nuestro asesoramiento también comprende ese acompañamiento a la empresa en las diligencias ante los juzgados de instrucción e incluso la asistencia en un procedimiento judicial. Tú ten en cuenta que estamos hablando de una materia de derecho penal, que es una materia súper específica y muy delicada, por lo tanto hay que acompañar a la empresa desde el principio. Como nosotros hemos intervenido desde el minuto 0 en cuanto se recibe la denuncia en ese procedimiento, si se judicializa el tema, evidentemente tenemos un conocimiento continuo de esa materia, con lo cual, en este caso RIU, están respaldados jurídica y procesalmente por nosotros. Entonces, quiero decir que nuestro acompañamiento, insisto, desde el momento 1 hasta la finalización, sí, porque son materias muy delicadas y también está en juego el nombre de la cadena. Claro, tienes que hacer diligentemente las cosas porque ya se sabe que según qué tipo de empresas las miran con lupa. Sí, no solo es la sanción, sino el posible efecto negativo que tenga. Correcto, así es. Reputacional, ¿no? Reputacional, sí. Bien, bueno, pues hablábamos antes de las denuncias que se deben tramitar y luego de la teoría a la práctica, lo que luego va entrando por experiencia y ahora tú profundizarás, digamos, en ese asunto. Nos consta que un porcentaje del 80% de las denuncias que entran en este tipo de canales, sobre todo en el sector turístico, la mayoría de comunicaciones, llamémosla así, son quejas, reclamaciones, que luego es un porcentaje reducido el que entran de denuncias, ¿no? Exactamente. A ver, este canal yo creo que está asociado un poco a que es una ley muy nueva.
Entonces, en el canal, tal y como comentaba Carolina, entran muchas comunicaciones, llamémosle así. Efectivamente. Puede que entran denuncias, entran reclamaciones o quejas de empleados, pero lo que más entra son actualmente reclamaciones y quejas de clientes. Reclamaciones, claro. Ten en cuenta que Riu es una empresa que está en 20 países, tiene unos 100 hoteles. Nuestro canal de denuncias está publicado en nuestra página web. ¿Qué quiere decir esto? Que está al alcance de todos los stakeholders, es decir, de los empleados, de los proveedores, de los clientes, de las instituciones. Entonces por ahí entra de todo, y de ahí la importancia de tener un equipo externo. Porque, interno y externo, ¿no? No, digo sí, pero el externo es muy importante porque a la hora de hacer esa criba, de ver que se investiga, que no, porque todas las denuncias con independencia de lo que sea, hay que revisarlas. Ya sea para su mero archivo, pero te puedo decir que si esto se implementó en junio, desde junio han entrado cientos de comunicaciones. Además que contáis ya obviamente con departamentos que se ocupan de este tipo de quejas y reclamaciones. Efectivamente. Implica también un procedimiento a nivel interno de comunicación de la denuncia a todos los departamentos. La implementación del sistema vino acompañada con un adecuamiento progresivo del mismo, ¿vale? Porque esto nos ha hecho ir viendo que va entrando, y en base a eso se han establecido ciertos protocolos de cómo tratar cada tipo de comunicación que entra para que se investigue, se archive, y si se archive, que se derive al departamento correspondiente. Perfecto. Y me gustaría saber, desde tu punto de vista, qué perspectivas de futuro, ya que formas parte de una empresa como Riu, ¿qué perspectivas de futuro te merece este tipo de obligaciones? Todavía no existe un órgano competente de supervisión. Bueno, eso es lo que yo creo que es. El futuro es bastante incierto porque es una norma muy nueva, y yo creo que hasta que la ley no esté funcionando al 100%, y te pongo un ejemplo claro, es la ley establece un organismo que se llama la Autoridad Independiente de Protección al Informante, si no voy mal, y este organismo no existe. Este organismo tiene la función de salvaguardar y garantizar los derechos de los informantes, aparte de la facultad inspectora y sancionadora. Esto no existe. Hasta que este organismo no exista, así como que simplemente muchas otras cosas que la ley establece, yo creo que no vamos a tener una percepción real del alcance que puede tener para las empresas el cumplir o no cumplir con la norma. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, no os voy a quitar más tiempo. Muchísimas gracias, Pablo, por dedicarnos tu tiempo. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias a vosotros. Y a ustedes, pues muchísimas gracias también por escucharnos. Muchísimas gracias a Hostel Tour por brindarnos este espacio. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muy bien.